Bueno, de nuevo, buenas tardes. Ahora sí comenzamos este seminario virtual sobre un tema candente y de gran trascendencia para los trabajos de la Convención. ¿Cómo asegurar la eficacia de los derechos sociales en la nueva Constitución? Tal vez el tema que más se conecta con las demandas de la gente que se han manifestado con tanta insistencia en el último tiempo. Este seminario se basa en una mesa de trabajo organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, así como mesas anteriores, donde académicos intercambiaron opiniones sobre justamente este argumento. Entre ellos, Claudio Alvarado, José Francisco García, que tendrá a su cargo la presentación del tema hoy día, Sandra Ponce de León y María Pía Silva. Los resultados de este trabajo están en un documento que se encuentra en la página web del Centro de Políticas Públicas, que se llama Contribuciones a la discusión constitucional, las garantías de los derechos sociales. Solo una palabra, Chile es un país que tuvo un papel clave, central en la incorporación de estos derechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y curiosamente solo el 2021 ratificó el protocolo de San Salvador sobre esta materia respecto del sistema interamericano de derechos humanos. Agradecemos el interés de todos ustedes en esta presentación y el público tendrá el micrófono silenciado y la cámara apagada, pero están cordialmente invitados a hacer preguntas, observaciones por el chat. Saludamos entonces ahora a nuestros participantes activos, José Francisco García, que tendrá la presentación del tema, Catalina Salem, que también será una de las panelistas, y Claudia Sarmiento lo mismo. Ahora le doy la palabra a José Francisco García, como digo, que tendrá la tarea de introducir el argumento. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago. Además, él hace clase como profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, José Francisco, tiene 20 minutos para la exposición. Bien. ¿Se ve bien José Antonio, Sí, el PowerPoint, la presentación? ¿Sí? muy bien. Genial. Bueno, muchas gracias a José Antonio por la presentación. Para mí es un placer presentar este documento y especialmente un placer compartir esta conversación con Catalina Salem y la Claudia Sarmiento, que son dos de las constitucionalistas más destacadas, digamos, más citadas y que han tenido una gran influencia en el debate constitucional de los últimos años y especialmente en la Convención Constitucional. Así que realmente es un gusto compartir hoy día esta mesa con usted. José Antonio ya adelantó algunas de las cuestiones metodológicas. Los participantes de este grupo fueron profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad, Claudio Alvarado, la Sandra Ponce, la María Pía Silva, digamos, y también en un rol clave la Elisa Piña y Consuelo Fernández del Centro de Políticas Públicas de la Católica, de la Casa, y sin el apoyo de ella y por supuesto de un rol moderador, pero también coordinador, director de José Antonio, habría sido más, todo esto más difícil de hacer, digamos, ¿no? Así que esto es realmente un trabajo colectivo. Y nuestra idea fue una tarea bien específica, que es, como anticipaba José Antonio, evaluar la eficacia o la garantía de los derechos sociales, pero tratar de tener una posición un poquito más compleja que es lo usual, que es tratar de pensar bajo un velo de ignorancia rawlsiano, con independencia de lo que sería el esquema de derechos sociales que va a implementar la Convención Constitucional. Nosotros no nos pronunciamos respecto de la Carta de Derechos Sociales que va a proponer la nueva Constitución, la Convención Constitucional.
tampoco nos pronunciamos respecto de cómo los derechos sociales contenidos en tratados internacionales van a ser incorporados, su jerarquía en la nueva Constitución. Nosotros creemos, claro, que va a haber una cierta, por lo que estamos viendo, un cierto respeto a la manera en que entendemos los derechos sociales, ¿no? Estos derechos públicos subjetivos, eso se mantendría, pero lo damos como un supuesto. Pero nuestra pregunta no es entonces, ustedes no encontrarán en este documento discusiones acerca de cuáles derechos sociales vamos a tener, su naturaleza jurídica, su núcleo esencial, sus límites internos, la cláusula externa, las inconstitucionalidades por omisión, y una serie de técnicas, digamos, ¿no? Asociadas a la técnica de los derechos fundamentales. Nosotros eso lo vamos a dar como un supuesto que la convención nos va a poner, un supuesto importante, por supuesto, pero la idea es cómo generamos la segunda parte de la discusión, cómo generamos o cómo pensamos y podemos establecer ciertos lineamientos o recomendaciones a la Convención Constitucional que estudia por estos días este tema, digamos, ¿no? Modelos de eficacia o garantía de estos derechos sociales. Y para eso tuvimos una serie de sesiones de discusión entre noviembre de 2021 a enero de este año y evaluamos distintos trabajos, digamos, de autores y autoras chilenos, internacionales, en fin, y legislación comparada para contestar, insisto, esta segunda pregunta. Entonces no nos pronunciamos respecto de cuál es la naturaleza de los derechos sociales que queremos tener como comunidad política o lo que va a proponer la Convención Constitucional y cómo se van a redactar, cuáles son, qué será en materia de derecho a la educación, derecho a la protección del trabajo, derecho a la vivienda, sino que eso lo vamos a dar como un supuesto que la Convención nos va a entregar y nosotros nos enfocamos en la segunda cuestión, ¿no? ¿Cómo van a ser garantizados o eficaces? A modo de introducción, por supuesto que nosotros adoptamos la visión que los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos, sociales, culturales, ambientales, conocidos por sus siglas, los DESC o los DESCA, son necesarios para el disfrute de las libertades y derechos de primera generación. Están, por supuesto, en una relación de interdependencia, ambos tipos de derechos. Nosotros creemos que los derechos sociales son derechos fundamentales en sentido estricto. Si alguna vez hubo algún debate en nuestro país sobre esta materia, nos parece que muy asociado al debate, quizás en la Comisión Ortúzar, debates ochenteros, llamémoslos así, nos parece que ese debate ya ha quedado zanjado por la doctrina, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Son derechos fundamentales en sentido estricto. Hay acá además, en segundo lugar, un compromiso fuerte que ha asumido el Estado de Chile con la obligación de respetar, proteger y promover la realización de estos derechos sociales en nuestro ordenamiento jurídico. Especial relevancia también damos, a modo introductorio, al principio de progresividad y no regresividad, digamos, ¿no? La obligación que tiene nuestra comunidad política con adoptar medidas para el cumplimiento de estas obligaciones. Por supuesto, junto a estas obligaciones internacionales, nuestra Constitución vigente, digamos, ¿no? Ha explícitamente, expresamente redactado y se ha comprometido en la Carta de Derechos con una serie de derechos sociales, digamos, ¿no? El caso del derecho a la educación, el derecho a la salud, a la protección de la salud, el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la previsión, el derecho a la seguridad social. Lo ha hecho también, por supuesto, con sus compromisos internacionales. Pero ya el artículo 19 de la Carta Vigente tiene compromisos en esta materia, ¿no? Y otros derechos sociales ingresan a nuestro ordenamiento jurídico por vía legislativa o por vía de política pública. Quizás vivienda puede ser un caso paradigmático, ¿no? Y como anticipaba José Antonio, hay un foco importante en los derechos sociales porque en realidad, claro, el proceso constituyente se ve como una manera de fortalecer o repensar nuestro pacto político. Entendía la Constitución como el gran pacto político, más allá de lo que los abogados lo pensamos como un pacto, como una ley fundamental, ¿no? En su dimensión técnica, jurídica, pero es un gran pacto político, pero la expectativa ciudadana está puesta en que a su vez el pacto social o repensar el pacto social va a tener un rol fundamental en el proceso constituyente y en ese sentido los derechos sociales van a ser un componente fundamental de ese nuevo pacto social, ¿no? Que hoy están unidos, pacto político y pacto social en la nueva constitución, ¿no? Y por lo tanto, el proceso constituyente nos permite volver a pensar la cuestión de, bueno, ¿cómo vamos a garantizar estos derechos sociales? ¿Qué derechos vamos a incluir y cómo los vamos a garantizar? Nosotros
en el documento lo que proponemos es que, en el fondo, usualmente, sobre todo los abogados, pensamos este problema en términos muy estáticos, ¿no? La idea de que hay una carta de derechos con determinados numerales y que ellos van a ser protegidos de alguna manera, ¿no? Van a ser respetados por todos los poderes públicos, podrían tener una conexión con el Estado social y democrático de derecho, pueden ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional, y en Chile principalmente lo asociamos a si están o no protegidos por la acción de protección ante los tribunales superiores de justicia. Pero ese debate que suele ser como la puerta de entrada a la conversación sobre derechos sociales en nuestro país, nosotros queremos ampliar un poco la mirada y tratar de decir que en realidad, ¿y por qué esto es importante? Porque el debate suele entonces, con esta puerta de entrada, solamente limitarse al debate dicotómico si hay o no acción de protección. ¿Hay tutela o no judicial directa de estos derechos sociales una vez que están garantizados en la Carta de Derechos? Nosotros queremos mostrar que el debate es más rico, es más complejo, y en la garantía y eficacia de los derechos sociales, como la de los derechos fundamentales, uno tiene que mirar un ecosistema, una serie de principios, valores, garantías institucionales, y luego, por supuesto, si hay justiciabilidad o no. Pero este pasa a ser un componente de un ecosistema más rico y más complejo, digamos, ¿no? Y que requiere analizar algunos, matizar, requiere algunas precisiones técnicas, digamos, y mirar el entramado institucional que cobija la eficacia de los derechos sociales. Entonces, en primer lugar, a nosotros nos preocupa poner sobre la mesa algunos de esos principios que le dan un marco a este ecosistema, ¿no? El primero le da un Estado social y democrático de derecho, que ha sido uno de los debates que ha marcado los últimos días valga la redundancia, el debate en la convención constitucional, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con un Estado que crea de manera activa, proactiva, las condiciones para que toda persona, familia o grupo pueda desarrollarse de la manera más plena posible. Y en algún sentido que se haga realidad el disfrute y el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, digamos, ¿no? Los derechos y libertades de primera generación y que puedan ser ejercidos con condiciones sociales o materiales básicas, digamos, ¿no? Esa promesa es fundamental y está asociada a la idea de Estado social y democrático de derecho. Por supuesto, un Estado democrático por un lado, y por otro lado es un Estado de derecho, digamos, ¿no? Pero lo que le da fuerza a esta tríada también es el componente del Estado social. La cláusula de remoción de obstáculos que encontramos en la Constitución italiana, pero que también encontramos hacia el final de la Constitución del 25. La misma idea, digamos, ¿no? Cómo removemos obstáculos para el ejercicio pleno de ciertas libertades. Los principios de participación y transparencia, para que las personas puedan ver al Estado actuando en la garantía de sus derechos sociales, pero también tengan incidencia, puedan participar en ese diseño, digamos, ¿no? Y en la generación de esas políticas públicas. El principio de solidaridad, el rol de la sociedad civil y el deber de contribuir al gasto público, pero en general a la idea de que la sociedad civil también tiene un rol importante, digamos, en esta materia, ¿no? Esto está a la base del principio de solidaridad, que por supuesto implica una serie de deberes, pero en particular la idea de que aquí hay una asociación que es pública-privada, que en muchas materias se va a expresar como un deber preferente del Estado de garantizar ciertas condiciones, ciertas prestaciones, pero que lo tiene que hacer de manera, en función del principio de solidaridad, colaborativa con la sociedad civil, digamos. Y ahí, además, hay un deber de la sociedad civil de participar en la provisión de estos derechos sociales, digamos, ¿no? Estos 4 principios nos parecen importantes, que dan un marco normativo, un cierto contexto, y que muchas de estas materias, de estas reglas, están quedando además en el capítulo primero de la futura nueva Constitución. Junto con lo anterior, hay ciertas garantías institucionales, mecanismos institucionales, reglas, instituciones, órganos, mandatos a órganos del Estado repartidos a lo largo de la Constitución que también contribuyen armónicamente a darle fuerza a la eficacia de los derechos sociales. Por ejemplo, un típico elemento que a veces no se le da la suficiente importancia, los mecanismos de control de gasto público. Que en el fondo haya accountability, hay una rendición de cuentas, de eficacia y también de eficiencia del uso de los recursos públicos para satisfacer estos derechos sociales. Claro, muchos de estas van a ser rol de la Contraloría General de la República, pero también tienen que ver con las potestades de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados o
Congreso de Diputadas y Diputadas, como nos hemos enterado hoy día por la prensa, que se podría llamar, y también los tribunales de justicia, digamos, ¿no? Esto también implica un Estado regulador más fuerte, digamos, ¿no? Y que, por ejemplo, si hay participación del sector privado, haya potestades de control respecto del uso de recursos públicos, respecto a aquellas entidades privadas de la sociedad civil que participan entonces en la provisión también de derechos sociales. La figura del ombudsman o el defensor del pueblo también es un rol, es un garante institucional de la eficacia de los derechos sociales, digamos, ¿no? Para contribuir a la difusión, un órgano autónomo que contribuye a la difusión, promoción y protección de los derechos fundamentales, también tiene roles de representación, puede tener roles de mediación, pero hay una figura importante. Otras alternativas que se han asociado a lo que se ha llamado el nuevo Estado, una nueva constitución con un nuevo Estado, en reglas como las siguientes: profesionalizar la administración pública. Uno de los grandes desafíos del Estado social y de los derechos sociales más intensos, digamos, ¿no? Que en parte tienen una mediación legal y requieren al Estado administrador, es que la administración pública sea profesional y tenga una cierta autonomía respecto del gobierno. Y se ha discutido entonces separar los estatutos del gobierno del de la administración pública, potenciando la alta dirección pública, el servicio civil, etcétera, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, una agencia de calidad de políticas públicas que tenga un rol de evaluación importante ex ante y ex post de las distintas políticas públicas en esta medida, políticas sociales que buscan implementar, consagrar, garantizar derechos sociales. Bien, un ecosistema, ciertos principios, ciertos valores, garantías institucionales en segundo lugar, una serie de reglas, instituciones, mecanismos institucionales también armónicamente integrados, coordinados para garantizar la eficacia de los derechos sociales. Y en tercer lugar, modelos de exigibilidad de los derechos sociales de manera un poco más directa. Pero acá lo que nosotros examinamos en el documento es, como punto de partida, antes de hacer una propuesta, y aquí ya voy cerrando mi participación, evaluar las distintas propuestas que hay sobre la mesa. Nosotros no queremos imponer un modelo, sino que más que nada nos interesa ofrecer a la convención argumentos, ventajas y desventajas, argumentos a favor o en contra de los distintos modelos de exigibilidad de derechos sociales que se han puesto sobre la mesa para garantizar los derechos sociales. Y hemos pensado 4 grandes categorías que han estado influyendo en el debate. Primero, el modelo de justiciabilidad de derechos, asociados, por ejemplo, al modelo de recurso de protección de la Constitución vigente, asociado al modelo de amparo de la Constitución de Colombia, y con algunos matices, digamos, ¿no? Se deben tutelar directamente, pueden ser exigibles directamente los derechos sociales, invocarse directamente la Constitución ante el tribunal que determine la convención para garantizar ese derecho social, y eso implicaría, por ejemplo, una prestación inmediata. Habría que hacer una distinción entre derechos sociales prestacionales y no prestacionales respecto de esta justiciabilidad, o requiere mediación legal, ¿no? Y por lo tanto, en estas materias, especialmente si son derechos prestacionales, los supuestos de hecho, los límites del derecho van a ser relevantes, ¿no? Pero hay un modelo claro, digamos, muy propio de nuestra tradición de las últimas décadas, el modelo de justiciabilidad, directa o indirecta, con mediación legal o no, digamos, ¿no? Esta idea de que hay ilegalidad o arbitrariedad, actos u omisiones, digamos. Segundo lugar, un modelo de directivas donde los derechos sociales, siendo derechos fundamentales y siendo obligatorios respecto a todos los poderes públicos, son mandatos de optimización, son directivas, son mandatos obligatorios a todos los poderes públicos, pero principalmente al legislador para orientar las políticas sociales que deben implementarse en distintas materias, digamos, ¿no? Modelos de directivas como el de Irlanda, pero también son modelos que uno puede encontrar en España, por ejemplo, o en Alemania, en versiones más duras y con un Estado social fuerte. Un modelo híbrido, por ejemplo, que se ha propuesto en nuestro debate, la idea de que combinemos mandatos legislativos en materia de derechos sociales, pero si son incumplidos, si hay una omisión, puede haber una revisión judicial que haga obligatorio entonces la actuación del legislador, eventualmente de alguna del Estado prestacional, digamos, o el Estado administrador, para satisfacer esos derechos. Y ahí obviamente la cuestión más compleja es bajo qué supuesto opera estas omisiones por inconstitucionalidad, cuáles podrían ser las sanciones, cuáles son los incentivos que tiene el legislador
para implementar estos modelos en los plazos que da la Constitución, digamos, ¿no? Pero es un modelo que se ha destacado. Y luego hay un cuarto modelo que se ha desarrollado en los últimos años, que es esta idea del régimen de lo público. O sea, tratar de pensar los derechos sociales no de la lógica de los derechos públicos subjetivos, la idea de que cada uno de nosotros tiene un derecho fundamental, en este caso, digamos, un derecho social, que uno pueda directamente exigir frente a un juez, en las condiciones que establezca la ley, sino que buscar una forma organizacional de garantizar estos derechos para tratar de evitar que sean simplemente peticiones individuales, acciones judiciales individuales, sino que tenga una lógica más colectiva, una distribución de los derechos, digamos, y de los recursos públicos bajo modelos organizacionales diferentes, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha mencionado, uno podría pensar el derecho a la salud sobre la base del modelo de salud inglés, digamos, ¿no? El NHS, ese podría ser un modelo, en el fondo, que opera con la lógica más del régimen de lo público, que bajo la lógica del derecho público subjetivo, que tiene una cierta lógica individualista. Estos cuatro modelos han sido ampliamente discutidos en el proceso constituyente, digamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros decimos, mire, todos estos modelos son interesantes, están a la frontera y a la vanguardia de lo que está haciendo el constitucionalismo global. No fue una de las preguntas que se hizo la Comisión de Venecia, pero la Comisión de Venecia perfectamente nos habría dado luces más o menos en este sentido de lo que está haciendo Europa o lo que se ha hecho también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuatro modelos tienen ventaja y desventaja y los analizamos con algún detalle en el documento. Si la pregunta que nosotros nos hacemos enseguida es, bueno, dado estos cuatro modelos que tienen ventaja y desventaja, algunos que están más cercanos a esta tradición jurídica y otros más alejados de nuestra tradición jurídica, a la tradición política, ¿qué criterios nos sirven para orientar, no proponer una propuesta específica, pero orientar a la Convención Constitucional a tomar una decisión en esta materia? Y ahí los criterios que nosotros ponemos sobre la mesa son los siguientes: las expectativas ciudadanas. Estos modelos, desde uno de directiva, que le entrega con mucha fuerza al legislador y a las políticas públicas la implementación de estos modelos, o la idea de una justiciabilidad directa, digamos, ¿no? Ir a invocar directamente la Constitución como un título para exigir un derecho social, pero incluso prestacional, la versión más fuerte. ¿Cuáles son las posiciones ciudadanas? El recelo respecto del legislador, quizás algo de desconfianza. En esta figura nosotros hablábamos de la letra chica. ¿Cuánto ha permeado la letra chica, la desconfianza de algunas instituciones y que hagan, digamos, a la expectativa ciudadana acercarse más al modelo judicial o no, ¿no? Las trayectorias institucionales, esta idea de la justiciabilidad directa o indirecta, mediada o no por la ley, ¿cuánto impacto tiene nuestra tradición de las últimas décadas? La eficacia de los derechos consagrados en la Constitución, la equidad de los resultados que estamos buscando. ¿Qué espacio le queremos dar a la democracia y a la ley, al legislador democrático en la definición de la política pública? ¿Cuánto queremos dejarlo en una constitución de detalle, muy redactado todos los derechos, entregarle este rol a los jueces, que ha sido algo que también hemos visto en los últimos años, donde se ha hecho también la crítica del activismo judicial? Quizás los jueces han ido un poco más lejos de lo que uno esperaría como su rol institucional. Esto que pareciera estar fuerte en las expectativas ciudadanas, pero parece lesionar el principio democrático y el libre juego, digamos, del proceso político. O el resguardo de la responsabilidad fiscal. ¿Qué tipo de reglas garantizan de mejor forma que estos modelos tomen en serio el resguardo de las finanzas públicas, entendiendo que hay ciertos recursos limitados, especialmente si hay un mayor rol de los jueces en esta materia? Entonces, la satisfacción de los derechos sociales tiene que ir asociada a una glosa presupuestaria, tiene que haber alguna limitación respecto de cuando los jueces, por ejemplo, tuvieran un rol mayor, tiene una regla específica que los jueces o juezas deben tener en la cabeza, digamos, al momento de fallar. Todos estos criterios a nosotros nos llevan entonces a orientar de alguna manera algunos criterios de recomendación, y con esto ya concluyo, digamos, ¿no? Y nos hacen sostener que la expectativa ciudadana y la trayectoria institucional, los dos primeros criterios, en general tienden a favorecer un modelo de justiciabilidad. Y eso se asocia a una tutela eficaz de los derechos sociales. Este es uno solo de los modelos, pero nosotros creemos que de la perspectiva de la expectativa ciudadana y de nuestra trayectoria institucional están bastante arraigados, ¿no? Ahora, también creemos que desde un punto de vista técnico, la mediación legal es importante, ¿no?
permitir al legislador un desarrollo importante. Por supuesto, el núcleo esencial, los supuestos de hecho, los límites, van a orientar de manera muy clara, muy categórica en algunos derechos sociales respecto del rol que tiene que cumplir el legislador. Pero esta idea de mediación legal, que el legislador participe activamente en la implementación de estos derechos sociales, ese equilibrio nos parece importante, digamos, ¿no? Por otro lado, para promover la mayor equidad de resultados, esta idea de igualdad sustantiva que se está discutiendo en la Convención Constitucional, la idea de remover obstáculos para el ejercicio real, digamos, de las libertades y los derechos fundamentales, es que nosotros entonces ponemos mucho énfasis en el resto de las garantías institucionales, el tipo de órganos que colaboren en la implementación de estos derechos, digamos, ¿no? Y ahí también proponemos ciertas ideas respecto de cómo fortalecer también a nivel judicial esta eficacia de los derechos fundamentales. El principio de responsabilidad fiscal, tanto en términos generales como en mecanismos específicos, un porcentaje de la ley de presupuesto destinado en esta materia, por ejemplo, digamos, ¿no? Poner ciertos estándares, ciertas reglas que las protejan. La evaluación de políticas públicas, digamos, ¿no? Una agencia de evaluación de políticas públicas. Todas esas instituciones nos van a hacer, digamos, que el principio de responsabilidad fiscal sea una manera de equilibrar el conjunto de derechos sociales. Y finalmente, la propia acción de tutela, digamos, tiene que ser técnicamente, ojalá, precisa, digamos, ¿no? Específica en torno a su ámbito de competencia. ¿Qué es lo que se va a proteger específicamente respecto de cada uno de los derechos? Por ejemplo, si hay un derecho a la educación, definir en cada uno de los niveles de educación quiénes van a estar protegidos, algunos estándares, algunas directrices, digamos, ¿no? En el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿qué fase es el acceso a la vivienda? Ese acceso a la vivienda, ¿cómo debe ser interpretado por el legislador? ¿Se satisface en todo tipo de políticas públicas? ¿Es un acceso, digamos, al dominio de un inmueble o es al abrigo de un techo, digamos, ¿no? Y ese abrigo de un techo puede perfectamente, son distintas políticas públicas las que pueden garantizar lo segundo, pero no lo primero. Y entonces la acción judicial va a estar orientada a garantizar qué dimensión. En fin, la regulación técnica de esta tutela va a ser importante. Cierro con una sola palabra. Nosotros pensamos que los constitucionalistas solemos poner mucho énfasis en la idea del constitucionalismo negativo. El poder político tiene que estar sujeto a raya. Hay que sujetar el poder político al derecho, la política al derecho. Y para eso tenemos sistemas de separación de funciones, peso y contrapeso, una idea escéptica del poder político. Y esa idea del constitucionalismo negativo, muy arraigada durante siglos, digamos, ¿no? Nos parece que ha dado paso a una idea del constitucionalismo positivo distinta, donde todos estos mecanismos y el rol del Estado, por supuesto, respetando los pesos y los contrapesos, la separación de funciones, los principios de responsabilidad, de rendición de cuentas, accountability, etcétera, principio de legalidad, tienen que también ser vistos de manera positiva, armónica, coordinada, cooperativa entre los distintos órganos del Estado, digamos, ¿no? Y por lo tanto tienen que armónicamente, cada uno cumpliendo su función, buscar el bien común, el interés general. Ese constitucionalismo positivo, en el fondo nosotros queremos destacarlo y está a la base de la manera en que hemos pensado este entramado, este ecosistema de eficacia de los derechos fundamentales. Principios, valores, ciertas reglas, inspiradoras, garantías institucionales y el modelo de exigibilidad en un equilibrio bien específico, digamos, ¿no? Tutela judicial y rol del legislador y el proceso democrático. Yo concluyo acá. Muchísimas gracias por la atención y las preguntas futuras. Bueno, muchas gracias, José Francisco, por la excelente presentación. Yo creo que muy representativa del trabajo de la mesa que dio origen a este seminario. Ahora me toca presentar a Catalina Salem. Ella es abogada, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, profesora de Derecho Constitucional en esa misma casa de estudio y también profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Entonces tiene la palabra Catalina hasta por 10 minutos. Muchas gracias, don José Antonio. Agradezco al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica la invitación a este seminario
poder comentar el trabajo de los profesores José Francisco García, Claudio Alvarado, la profesora María Pía Silva y la profesora Sandra Ponce de León, y también compartir los comentarios con la profesora Claudia Sarmiento. La verdad que la presentación del profesor José Francisco García ha sido bastante completa, así que voy a dividir mi comentario en dos partes. El primero va a ser comentar detalladamente aquellos elementos que nos acaba de exponer el profesor José Francisco García, y en una segunda parte y final de mi breve exposición va a ser tratar de destacar aquellos puntos en los cuales se puede profundizar aún más, en los cuales se puede detallar un poco más la propuesta para lograr un sistema integral de exigibilidad y de eficacia finalmente de los derechos fundamentales. Parto por lo primero, entonces. Hay varios aspectos que me gustaría destacar de esta propuesta. La primera es el concepto mismo de derechos sociales de la cual parte. Lo dijo el profesor José Francisco García, hace muchos años, ya décadas, se viene debatiendo sobre la naturaleza de los derechos sociales, y hay una parte de la doctrina que, por cierto, ya ha ido quedando un poco, digamos, no ha ido quedando en una posición dominante en el último tiempo, que considera los derechos sociales como derechos prestacionales. Y evidentemente esa es una dimensión que no se puede desconocer, pero que hoy día predomina una visión de los derechos sociales como todos aquellos que son necesarios para generar las condiciones materiales indispensables para el ejercicio de los derechos civiles y políticos clásicos. Una persona que no tiene derecho a la educación, que no sabe leer ni escribir, evidentemente no puede ejercer en un plano de igualdad su derecho a ser informado, su derecho a ejercer su libertad de expresión, que una persona que sí ha accedido a un sistema educativo que le ha permitido por lo menos saber leer y escribir. Entonces, es evidente que ese concepto de derechos sociales del cual parte la propuesta es un concepto que hoy día resulta absolutamente necesario en el reconocimiento de cualquier derecho fundamental. Lo segundo que me gustaría destacar de esta propuesta es que parte de un diagnóstico que está fuertemente arraigado en el contexto político que estamos viviendo en Chile. No es una propuesta teórica de la academia para una situación abstracta, sino que es una propuesta que tiene en consideración precisamente a nuestro país y el actual proceso constituyente, y yo creo que eso, por cierto, tiene que ser valorado. Otro punto que me gustaría destacar de la propuesta es su visión de conjunto. Es una propuesta que abarca varios aspectos, como nos ha explicado el profesor José Francisco García, que hacen de esta propuesta una propuesta integral, completa para el sistema de derechos sociales, y no se trata de propuestas parciales que aborden solamente, por ejemplo, las acciones judiciales que sean necesarias para la protección de los derechos, sino, como lo ha explicado el profesor José Francisco García, involucra también una propuesta relativa a principios, a valores, a instituciones, y no solamente a mecanismos jurisdiccionales que permitan la eficacia de los derechos sociales. Ahora me voy a referir a cada uno de los elementos de la propuesta que componen este sistema integral y que permite articular cada parte para lograr la eficacia de los derechos sociales. En primer lugar, respecto a la propuesta de establecer una cláusula de Estado social y democrático de derecho. Mucho se ha discutido en la doctrina cuál es realmente el sentido de estas cláusulas, si generan o no un cambio en cómo funciona el Estado, en cómo los jueces interpretan la constitución política. Y yo creo aquí que las cláusulas de Estado social y democrático de derecho efectivamente contribuyen de manera importante a garantizar los derechos sociales, porque funcionan como un principio hermenéutico orientador de toda la actividad estatal. Y eso, sin lugar a dudas, contribuye no solamente a orientar las funciones del Ejecutivo, del Legislativo, sino que también a los tribunales de justicia al momento de interpretar la actividad estatal en relación a un caso específico. De manera tal que esta no es una cláusula meramente retórica, sino que es una cláusula hermenéutica trascendental para interpretar el resto del ordenamiento jurídico. Respecto a la cláusula de remoción de obstáculos, me parece que es un complemento indispensable para la cláusula de Estado social y democrático de derecho, porque esta cláusula de remoción de obstáculos, tal como lo dice el documento que nos presentan hoy día, dice relación con la remoción de situaciones de hecho.
situaciones que no están reguladas precisamente por el derecho, que no han sido previstas por el ordenamiento jurídico, pero que sin embargo su sola existencia de hecho impiden el ejercicio de los derechos sociales. Así que también creo que en ese sentido es un elemento muy positivo de la propuesta. Respecto al principio de participación y transparencia, creo que tiene que ir de la mano con el reconocimiento de nuevos derechos políticos de participación que vayan enriqueciendo el estatuto clásico de la ciudadanía. Hoy día los ciudadanos ya no quieren limitarse simplemente a acudir a las urnas cada cierto tiempo a elegir a sus representantes, sino que quieren acceder a nuevos derechos políticos que son precisamente derechos políticos de participación que les permitan incidir en el diseño de todas aquellas medidas que van a significar el reconocimiento de sus derechos sociales. Y por lo mismo yo vinculo directamente este principio de participación y transparencia con el siguiente principio, que es el de solidaridad. El principio de solidaridad invita a pensar la necesidad de alcanzar este bienestar material de toda la comunidad política como una tarea de todos y no como una tarea exclusiva del Estado. Y en ese sentido el Estado tiene un rol coordinador y también un rol cooperador para que la sociedad civil, a través de distintos grupos, a través de distintas asociaciones, pueda también colaborar en esa búsqueda del bienestar material a través de su contribución al reconocimiento y la materialización de los derechos sociales. Creo que es fundamental que no se prive a las personas y a los grupos de esa posibilidad de participación, porque además este principio de solidaridad creo yo que contribuye a un elemento fundamental de la comunidad política, que es su cohesión. Además de la cohesión de la comunidad política, creo que también refuerza la legitimidad de las medidas, de los actos que vaya adoptando el Estado respecto al reconocimiento de los derechos sociales. Porque el principio de solidaridad, como lo decía, evidentemente va a estar vinculado al principio de participación. La sociedad civil no puede ser una mera receptora de medidas, de actos de parte del Estado, sino que tiene que participar activamente. Y el principio de solidaridad además concreta de una dimensión distinta ese principio de participación al que me refería al principio. Respecto de las garantías institucionales, me gustaría detenerme en la propuesta de crear la institución del ombudsman o defensor del pueblo. Creo que esa es una propuesta bastante positiva, entiendo que la Convención Constitucional la está considerando, pero hay que ver muy bien cómo se va a elegir a esa persona de manera tal que sea una persona que siempre esté, el titular del órgano, siempre esté al servicio de esos derechos sociales y que no esté al servicio de un programa político del gobierno de turno, por ejemplo. Así que en ese sentido, esa institución bien diseñada creo que sin duda va a ser un aporte importante. Me detengo finalmente en la garantía jurisdiccional. Coincido con los autores de la propuesta en que evidentemente en Chile es bastante difícil retroceder en el actual estado de la cuestión respecto de la justiciabilidad de los derechos sociales. Hoy día en Chile sí existe justiciabilidad de los derechos sociales a través del recurso de protección, que ha permitido a través de bastantes teorías, digamos, que han elaborado los litigantes, dar amparo a los derechos sociales. Y también está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ha logrado también amparar determinados derechos sociales. Sin embargo, y acá paso a la segunda parte de mi exposición para mantenerme dentro del tiempo, creo que dentro de ese modelo de justiciabilidad de los derechos sociales en el cual efectivamente hay que sumar estos otros criterios como dar espacio a la deliberación democrática del legislador, lograr, ¿no es cierto?, un control y una responsabilidad fiscal en el reconocimiento de estos derechos. Creo que hay un punto, y así también siempre lo he hecho presente en mis exposiciones, que siempre queda abandonado, y que es la responsabilidad política de los representantes directos del pueblo. Tenemos muy clara cuál es la responsabilidad de la administración del Estado en el diseño de las políticas públicas, tenemos muy clara cuál es la responsabilidad del presidente de la República en la implementación de su programa de gobierno, pero para la implementación de ese programa de gobierno, en la gran mayoría de los casos tiene que concurrir otro órgano del Estado, que es el Congreso Nacional. Y creo que en el actual sistema político de la Constitución vigente no están puestos claramente los incentivos
para que los integrantes del Congreso Nacional contribuyan también al reconocimiento y a la eficacia de esos derechos sociales que están reconocidos en la Constitución. Y en ese sentido creo que para enriquecer un poco más la propuesta es necesario avanzar hacia un sistema de control de constitucionalidad, y lo dice creo que en una parte la propuesta, un modelo híbrido, en donde exista un control al legislador respecto de las omisiones o la insuficiencia en la regulación de un derecho social, porque en definitiva esa es una situación en la cual las personas no pueden ejercer un determinado derecho social. No se está concretizando ese derecho social a través de la legislación. Y por eso creo que sería pertinente establecer algún tipo de mecanismo que permita hacer efectiva la responsabilidad política de los parlamentarios, por ejemplo, en caso de que persista la omisión legislativa, que se produzca la inhabilidad para presentarse a la siguiente elección presidencial. Esa es la única forma, creo, de cerrar el círculo. Tenemos muy claro cuál es la labor que realizan los tribunales, la administración, como dije, pero para cerrar el círculo y para que el sistema político realmente logre procesar y dar respuesta a las demandas ciudadanas, es indispensable también diseñar un sistema en donde los representantes directos de la ciudadanía asuman la responsabilidad que les cabe en el reconocimiento de los derechos sociales. Con eso concluyo, don José Antonio, para estar dentro del tiempo. Muchas gracias, Catalina, por tu excelente comentario. Yo creo que es una gran contribución para este debate. Ahora damos la palabra a Claudia Sarmiento. Ella es abogada de la Universidad de Chile, Master of Law en Teoría Legal de la Universidad de Nueva York, y actualmente es profesora tanto en la Universidad Alberto Hurtado como Adolfo Ibáñez. Así que tiene la palabra Claudia. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, José Francisco y Catalina, por la invitación a compartir con ustedes este documento que me pareció muy interesante y con el que encontré muchísimas coincidencias, muchas más de las que yo me imaginaba que podía tener. El texto que comentamos hoy aborda una de las materias más sensibles para la ciudadanía, la garantía de los derechos sociales. Los derechos sociales están en el corazón de las demandas ciudadanas que estuvieron en el estallido social del 2019. Pensiones, educación, vivienda, salud, agua. No debería extrañarnos entonces que el texto, correctamente a mi juicio, señale, y abro comillas, que la ciudadanía tiene la expectativa de recuperar los derechos como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al agua y a la vivienda digna, cierro las comillas. Quiero destacar que esta afirmación del texto no es intuitiva, sino que es empírica. Ellos citan información de encuestas, de estadísticas, y son muy rigurosos en cada afirmación que hace, cada intuición que ellos tenían, la fueron a contrastar con evidencia, lo que da cuenta de un rigor científico en la forma en la que se construye el documento. Pero no solo eso, y acá comparto el diagnóstico de Catalina, junto con ese rigor académico convive un pragmatismo político muy claro. Es un texto situado en el Chile contemporáneo y tiene una manifiesta vocación de incidencia. Ellos, espero, no quieren que este sea un texto que se quede solo en las salas de la Pontificia Universidad Católica, sino que esperan que su impacto cruce las fronteras y llegue eventualmente al Palacio Pereira. Tiene otra virtud este texto, que a mi juicio también es interesante, y es que no se apertrecha ideológicamente. No busca defender a rajatabla un régimen pasado, sino que hace el genuino ejercicio de cruzar hacia comprender los alcances, matices, virtudes y defectos que puede tener la expresión del Estado social, democrático y de derecho que se ha estado barajando en la Convención Constitucional, con todo lo que ello implica. Y el punto de partida entonces que ellos hacen propio, que es esta idea de Estado social, democrático y de derecho, los posiciona en un punto en el que yo también me reconozco, que es la idea de que el Estado, es decir, la estructura institucional, el andamiaje que nos damos, se debe al cumplimiento de ciertas condiciones de vida de una palabra que ha sido tan utilizada en nuestro país en los últimos 3 años, de una vida digna. Ahora, la estructura del texto no se enfoca, como bien decía José Francisco, en indicar cuáles van a ser esos derechos.
no nos dice derecho a la educación, a la vivienda, al agua, sino que mira la estructura. Y se detiene, a mi juicio, en dos grandes materias: la provisión de ese derecho y la exigibilidad de ese derecho. Pero antes de meterme en esas dos materias, yo quiero volver a la idea de este elemento basal de los derechos sociales, que es el Estado democrático, social democrático y de derecho. Porque el compromiso detrás de esto supone la idea aristotélica, si ustedes quieren, de la búsqueda de la buena vida, o estando más en sintonía con nuestro país, del buen vivir de los pueblos originarios y las naciones preexistentes al Estado. Y de alguna forma toma distancia entonces del Estado liberal o del Estado neoliberal, porque reconoce que los intercambios espontáneos no van a ser suficientes para garantizar la expectativa que tenemos, para responder a aquella pregunta de ¿para qué tenemos la alianza? ¿Por qué queremos este Estado? Entonces, Perdón. Le advertí a los organizadores que esto podía suceder. No tiene ninguna importancia. Espero que no se repita. Si no, pueden haber represiones por parte de la madre. Bajo esta mirada, los derechos sociales tienen una importancia que no nos tiene que hacer perder la mirada respecto a lo que significan para las personas y por qué es importante que quede bien hecho el instrumento a partir del cual se va a garantizar su exigibilidad. Mientras leía el artículo, yo pensaba en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y concédanme leerles parte del preámbulo. Reconociendo que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria. Esos son los derechos sociales. Son una forma evidente de redistribución de la riqueza y por tanto son una forma de garantía de la justicia social. Entonces quiero volver a eso que los abogados, los politólogos y los economistas tenemos que hacer cuando comprendemos la importancia de la tarea, que quede bien hecho el artículo. Y voy a volver a estas dos cosas que nosotros tenemos, ¿no? La provisión y la exigibilidad. Y respecto de la provisión, yo comparto lo que creo que es la perspectiva del artículo, de que podemos y debemos dejar muy claro que existe la necesidad de que el Estado garantice los derechos sociales. Cosa distinta, evidentemente, es cómo se hace. Y un ejemplo puede ayudarnos a distinguirlo. Yo pensaba cómo hacerlo claro, y pensaba en el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda está en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del 66, digamos que no es nuevo. Y está en varias constituciones. Está en la sudafricana, colombiana, boliviana, brasileña, costarricense, ecuatoriana, española y uruguaya, por mencionar algunos. Ahora, ninguna de esas necesariamente nos dice cómo se constituye esa garantía efectiva de los derechos, del derecho a la vivienda. Yo me imaginaba qué pasaría si nosotros imagináramos en Chile que eso solo se puede hacer mediante una acción estatal. Sería un sinsentido. Sería un sinsentido porque tenemos una provisión privada que construye las viviendas y tal vez lo que necesitaríamos sería una administración pública que tuviera una incidencia más efectiva en el diseño, en la garantía, en la supervisión de cómo se consagra este derecho económico. Porque si no, posiblemente el derecho a la vivienda estaría a la cola y al pasar del cumplimiento de un sinfín de otras prioridades. Y tendría que competir, por ejemplo, con los procesos de desalinización del agua a partir de la escasez hídrica. La idea del Estado social y democrático de derecho, entonces, no es una que pueda excluir a los particulares, muy por el contrario, los va a requerir. Ahora bien, ¿bajo qué modelo los va a requerir? Ciertamente va a ser uno en el que la acción que se tome por parte del Estado supeditará a los particulares al bien común y va a limitar la agencia de sus propios particulares de autorregularse, como se ha propuesto hasta ahora por el principio de subsidiariedad, al menos en la interpretación que ha tenido doctrinaria y jurisprudencialmente. Respecto de la exigibilidad, creo que existen un sinfín de fórmulas para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales. Y acá, lamentablemente, cada derecho va a tener algún tipo de particularidad. De nuevo, mientras leía el paper y pensaba en el derecho a la salud, pensé en el auge. El auge está bastante lejos de los tribunales y no obstante ha probado ser
una de las garantías más efectivas para el acceso a la salud en Chile. ¿Y por qué? Porque garantiza, perdónenme que les lea, acceso, oportunidad, protección financiera y calidad, que es más o menos lo que uno esperaría cuando quiere acceder a un tratamiento de salud. Entonces, es posible que en cualquier diseño que se realice tenga que convivir un Estado distinto del que tenemos, más robusto en el sentido de que tendrá que ejercitar de mejor manera sus potestades de diseño de políticas públicas, y ahí comparto la necesidad de remirar el diseño que existe entre el Ministerio de Desarrollo Social y las Familias, porque le cambiamos el apellido hace poco, y DIPRES. Creo que también va a ser relevante a analizar en detalle las potestades fiscalizadoras de las superintendencias. Pero eso no va a suponer que podamos prescindir de la justicia, la cual posiblemente tenga que ser más dialógica que lo que nosotros vemos ahora, en aras a prevenir situaciones o puntos ciegos, como me gustó que lo llamaron en el paper, como las que tenemos ahora asociadas, por ejemplo, a los planes de salud de ISAPRE. Si ustedes se fijan, una buena parte de la carga de las Cortes de Apelaciones en Chile está asociada a la detención de las alzas de ISAPRE, lo que no nos garantiza necesariamente que exista una mejor calidad de la salud. Pero si pensamos en ejemplos dialógicos, yo creo que la figura del defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, es interesante. Y un ejemplo para que miremos bien concretamente lo que ha pasado en los últimos años con la justicia constitucional ecuatoriana. Si ustedes miran la remisión que existió cuando hubo un debate sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en caso de violación, lo que hizo la Corte Constitucional ecuatoriana no fue decir esto es inconstitucional, todo el mundo accede, sino que ejerció una potestad de reenvío a la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, quien a su vez tenía un mes para mandarle un proyecto de ley al Congreso, y era el Congreso el que tenía que regular la forma en la que esta garantía de acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación iba a darse. Esa es una forma en la cual nosotros prevenimos uno de los temores, a mi juicio justificados, de desequilibrios o disarmonías en la ubicación de recursos públicos en la litigación de derechos sociales, asumiendo que es el Congreso el que puede tener una mirada más global de cómo se satisfacen efectivamente los derechos sociales. Y por tanto, que asuma con responsabilidad el manejo presupuestario, que también comparto, siempre debe ser prudente. Eso, de verdad me encantó leer el paper, felicito mucho la iniciativa y les agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu muy interesante comentario. Yo creo que es una muy buena contribución a este debate. No han llegado que yo vea preguntas del público, por lo cual, como nos quedan todavía un cuarto de hora, tal vez lo mejor sería si cada uno de ustedes, habiendo escuchado todo lo que se ha dicho, pudiera o quisiera recalcar algún punto específico que le parezca un poquito más conflictivo, digamos, para que digamos, se anime también en el sentido, porque hay mucho consenso y eso está muy bien, pero también sabemos que en la propia convención sobre muchos de estos temas hay posiciones bastante distintas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que puede haber otro, no digo que se centren en eso, las condenas de la Corte Interamericana a Chile por derecho a la salud, si no me equivoco son 2, o la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia, por ejemplo, de acceso a tratamiento de salud, usando el recurso de protección. Pongo esos ejemplos, podría ponerse otro, da lo mismo, lo que importa es la opinión de ustedes. Entonces, José Francisco, por 5 minutos. Y te la voy a contestar en uno también para avanzar para escuchar a la Cata y a la Claudia, sobre todo en materia de derecho a la salud, que ella es realmente experta nacional, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que ahí hay dos claves importantes que solemos obviar. La primera es que tiene que haber un equilibrio. O sea, hay mucho,
una constitución es un sistema de equilibrio, digamos, ¿no? Pero hay un equilibrio que en esta materia hay que tener muy claro. O sea, la convención, siempre uno habla como en plural, pero la convención tiene que ser muy cuidadosa o realista en el sentido de que puede, en la Comisión de Derechos Fundamentales, redactar cuidadosamente con todos los componentes técnicos que pedía la Claudia, digamos, ¿no? Los supuestos de hecho, los límites, digamos, ¿no? Los estándares, los mandatos, incluso, por ejemplo, una regla de constitucionalidad por omisión, como lo podría pedir la Cata, eh, eh, y si acaso tiene un tratamiento en la Comisión de Principios de los tratados internacionales, su incorporación y su jerarquía con rango constitucional, por ejemplo, ¿no? E integrarlos de manera amplia, bueno, ahí va a haber un equilibrio que estar mirando, digamos, ¿no? Entonces, uno va a poner mucho foco en la Carta de Derechos, pero si en realidad la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en esta materia es muy amplio, o el valor que tengan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Es un balance que hay que mirarlo de manera muy fina, digamos, ¿no? Entonces hay que estar mirando este equilibrio de manera importante. Y por otro lado, yo creo que los ejemplos efectivamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema refleja algo que decía la Cata, que en el fondo la vieja doctrina primigenia, digamos, ¿no? de la Constitución actual, claro, trató de no darle justiciabilidad a los derechos sociales, ni siquiera mediada por la ley, digamos, ¿no? Salvo aspectos de libertad de elección. Y en la práctica eso generó una tremenda presión para tratar de buscar por otras vías, digamos, ¿no? Este punto también lo hizo la Cata, de buscar la justiciabilidad de esos derechos sociales. En algunos casos vinculados incluso al derecho de propiedad, en otros casos, por supuesto, al derecho a la vida, quizás desde el punto de vista del debido proceso, quizás algunos valores o principios, dependiendo si era la acción de protección ante las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, o si era en se inaplicabilidad, como decía la Cata, digamos, ante el Tribunal Constitucional. Entonces, en realidad también había algo de espejismo, de que ahí donde se trató de limitar en demasía la naturaleza jurídica, desconociendo la naturaleza de derechos fundamentales de los derechos sociales por un lado, y por otro lado el tipo de tutela que tenían, se generó un cierto espejismo que la doctrina por un lado y la propia litigación fue generando, digamos, ¿no? Esto también a la par, y con esto termino, a una cierta inactividad, que es la que hoy día uno percibe como crítica en la Convención y en la ciudadanía, del sistema político de no enfrentar derechamente ciertas políticas sociales, digamos, ¿no? Y eso está a la base de muchas de las patologías que uno ve en la Convención. Una constitución de detalle en materia de derechos sociales, en general la constitución o una constitución programa, que son dos modelos de constitución que en lo personal a mí no me gusta, yo aquí no represento al resto de los profesores, me represento a mí mismo, no me gusta ni la constitución de detalle ni la constitución programa, claro, pero tiene descriptivamente, no lo comparto normativamente, pero descriptivamente tiene mucho fundamento, que es una cierta desconfianza en la manera en que se han pensado las políticas públicas y las políticas sociales en los últimos años, digamos, ¿no? Es una consecuencia inevitable. Entonces, ojalá la convención tome esa crítica ciudadana. Muchos de los convencionales van a la convención y se integran a la discusión, por así decirlo, la política tradicional, al foro tradicional de la política, ahora en la convención, desde el escepticismo, desde la desconfianza, y ojalá que eso no se transforme en un modelo de constitución demasiado detallado, demasiado programa, que le quite poco espacio a la democracia, digamos, ¿no? Pero son presiones que se han generado y que ahí donde el sistema político no fue capaz, o el poder el legislativo por un lado, o el poder ejecutivo por el otro, fue la litigación la que tuvo que hacerse cargo de muchas de las omisiones, digamos, de la política tradicional o de la política democrática. Bueno, eso puede también terminar en esta otra distorsión. Entonces yo creo en el fondo que acá efectivamente los casos que uno ve más emblemáticos de la Corte Suprema, que algunos casos han sido considerados activismo judicial, bueno, también tiene una cierta explicación. Y mi punto es, ojalá que la Convención tome una solución equilibrada, digamos, en esta materia. Ahí donde la Constitución 80 original trató de esconder ciertas cuestiones, digamos, hoy día la práctica constitucional, el litigio constitucional ha buscado otras soluciones que no son muy equilibradas. Ojalá la Convención tenga la sabiduría y la prudencia para equilibrar estas dos fuerzas, digamos, ¿no? Muchas gracias, José Francisco. Catalina, entonces, tu parecer. Sí, mi parecer, respecto particularmente que los casos que más conozco de la Corte Suprema, en donde, como explicó José Francisco,
a través de la protección de un derecho civil y político clásico, los llamados derechos de primera generación, de manera indirecta termina reconociendo el contenido de un derecho social y amparándolo. Por ejemplo, el derecho a la salud a través del reconocimiento y el amparo del derecho a la vida. Creo que esa es la forma en cómo ha funcionado Chile, ¿no es cierto?, en los últimos años. Pero vuelvo al punto que hacía en mi presentación, y que creo que toma también lo que ha dicho un poco Claudia, que el sistema judicial muchas veces no se está comunicando con el sistema político. Creo que lo que ha sucedido, y ese es el diagnóstico yo creo imperante, es que la ciudadanía percibe que el sistema político no es capaz actualmente de dar respuesta a sus demandas, de priorizarlas adecuadamente y de darle una respuesta adecuada. ¿Y cuál ha sido la válvula de escape? La válvula de escape ha sido el recurso de protección, ¿no es cierto? A través del recurso de protección han sido finalmente los tribunales de justicia que en casos particulares y determinados ha logrado dar protección a esos derechos sociales, con un efecto negativo podría decirse que está señalado en el documento, que es la falta de equidad de los resultados. Finalmente, la única forma de que todas las personas tengan acceso a los derechos sociales es estableciendo diseños que tienen que estar en la ley. Lo mencionaba Claudia, por ejemplo, el tema del auge. Y así uno podría mencionar varias otras leyes especiales en las cuales se regula detalladamente los sistemas de seguridad social, por ejemplo, el seguro obligatorio de cesantía. En fin, cuando uno entra a estudiar cada uno de sus regímenes, dice, bueno, esto es lo que necesitamos en otros derechos sociales que a lo mejor no están suficientemente regulados y que por lo tanto todavía no han logrado concretizar su contenido y materializarse en la vida diaria de las personas. Y cuando se produce esa situación, entonces tenemos que responder el sistema judicial. Pero creo que lo que falta hoy día es una comunicación entre el sistema judicial y el sistema político. Claro, el sistema político, acá me estoy refiriendo particularmente a los colegisladores, pueden enterarse de una determinada sentencia judicial, pero no tienen ningún incentivo jurídico, normativo, para dar respuesta a esa señal que le está enviando el sistema judicial. Y por eso yo creo que en el texto de la nueva Constitución debería establecerse un puente entre ambos. Por ejemplo, que cuando el Poder Judicial acoge una acción de protección de derechos sociales, oficie ese caso, se lo comunique a los colegisladores. Mire, tenemos esta situación, esta persona está siendo vulnerada en este derecho y la verdad es que aquí encuentro que no hay una regulación suficiente. Y el Congreso Nacional entonces debería, con esa señal, iniciar un proceso para tratar, ya puede ser, no sé, una obligación de iniciar un proyecto de ley, o una obligación a través quizás de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, tratar de absorber esa demanda, pero que esa demanda además obtenga una respuesta. Ya eso venía yo a quizás establecer un sistema de control judicial débil y fuerte, en donde en una primera etapa, como decía Claudia, ¿no es cierto? Citó un ejemplo que me gustó mucho. En Ecuador, la Corte Constitucional no ampara derechamente el derecho social, sino que ordena una obligación de hacer al órgano que debería amparar ese derecho, que debería estarlo protegiendo. Y creo que en este caso debería ser lo mismo. Una Corte Constitucional o Tribunal Constitucional debería decirle al legislador, mire, esto está garantizado en la Constitución, está reconocido. Sin embargo, usted no ha desarrollado el contenido específico de este derecho. Y el legislador entonces, con esa sentencia, debería iniciar un proceso legislativo para darle respuesta. Y luego debería pasar a un control fuerte. Bueno, el legislador cumplió con la obligación que estaba omitiendo realizar, y si no lo ha hecho, debería haber una sanción política a esa omisión. Nuevamente, una constitución política y una democracia social de derechos siempre tiene que tener un régimen de responsabilidades. Y yo creo que en Chile, esta demanda por mayor justicia social, que está en el centro del proceso constituyente, lo dijo Claudia, lo dice el documento, creo que no se ha sopesado suficientemente, por qué esas demandas que estaban en la ciudadanía no han sido respondidas. Y yo creo que ahí tiene que apuntar la respuesta de una nueva constitución política. Muchas gracias, Catalina, por tu comentario muy preciso. Recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la tabla de factores de reajustabilidad de los planes de ISAPRE de hace 10 años por lo menos, y que todavía no ha tenido ninguna respuesta del poder colegislador, habiendo pasado 2 gobiernos. Bueno, Claudia, para concluir. Voy a ser súper breve. Yo creo que es un poco iluso que nosotros creamos que no vamos a tener exigibilidad de derechos sociales, porque incluso cuando en el diseño de la Constitución del 80 no es posible, ha pasado igual. Entonces, pienso que, y espero que de alguna forma esa realidad sea asumida para efectos de consagrar un sistema de mecanismos de tutela que permita este diálogo al que nosotros estamos haciendo referencia. Ahora, tú hacías la pregunta situada en el contexto de la Convención Constitucional, no en una entelequia cualquiera, ¿no? Y yo ahí tengo una perspectiva esperanzada, por supuesto, pero un poco crítica en relación a la desconfianza que creo tienen dentro de la Convención muchos convencionales respecto de la posibilidad de participación público-privada a partir de la experiencia en la provisión de derechos sociales en los últimos años, ¿no? Como la experiencia de derechos sociales en Chile es una que está condicionada a la capacidad económica de cada uno de nosotros. Eso segmenta y produce discriminación, y esa discriminación genera resentimiento, y ese resentimiento va hacia esta idea de que podemos tener una colaboración entre particulares y entre Estado, entre lo público y lo privado, que sea virtuosa. Y eso me parece preocupante. Pero al mismo tiempo me parece preocupante que se esté reduciendo la capacidad del Estado de poder cumplir con sus fines propios al atomizarlo tanto, con un proceso de regionalización que está, digamos, sacándole más de lo que yo creo que es necesario el gobierno central y que va a perder efectividad. Entonces, la idea de que el Estado va a poder garantizar y hacer muchas cosas se va a licuar si es que no dejamos que exista un Estado que permita, que pueda hacer todas esas cosas. De acá me sale el pequeño Leviatán y el administrativista y todo lo que uno lleva adentro, digamos, por default casi. Pero volviendo a los derechos sociales, además los ejemplos que tú pones son ejemplos de litigación estratégica. Los dos casos, Poblete Vilche y el otro es, espérense, mi cabecita. Lo sé. Es No importa, Vera no. Rojas. Vera Rojas, no, necesitaba decirlo, Vera Rojas. Ambos casos son casos que para llegar a la corte pasan más de 10 años, ¿no? Son casos además bien dramáticos, casos en los que fallecen personas, casos de, en el fondo, la pérdida, en el caso de la Roja, cuando se le niega a la niña la hospitalización domiciliaria es una condena a muerte, no es cualquier cosa, ¿no? Son casos que de alguna manera nos muestran que no es irracional que el rol de la judicatura sea el de, en muchos casos, permitir catalizar aquellos procesos que la política ha bloqueado. Y el caso de las ISAPRES es lamentablemente el mejor para explicar eso, ¿no? O sea, tenemos una respuesta desde el sistema a través de la sentencia en la tabla de factores donde se sabe que usted tiene un sistema que no garantiza la igualdad. Hágase cargo de esto. Esto no es justo para las mujeres en su país. Y no tenemos una solución normativa desde el Congreso hace 10 años. Tenemos disonancias en las Cortes de Apelaciones, problemas para las ISAPRES, pero no una respuesta sistémica. Entonces, en la medida en la cual no exista una comprensión de que lo que necesitamos es que esta garantía sea efectiva y que por tanto vamos a tener que concordar en ciertas materias, vamos a tener problemas. Ahora, mi esperanza es que esta Constitución al final del día ojalá pacifique algunos desacuerdos importantes que tenemos en cómo se van a proveer de estos derechos y cuál va a ser el rol de cada cual en aquello. Eso. Muy bien, Claudia, muy claro y muchas gracias. Ha llegado una pregunta muy importante, pero muy genérica, en el sentido de qué opinan sobre lo que la Convención ha ido aprobando hasta ahora. Yo creo que eso quedará para un próximo foro, un próximo panel, porque es un tema muy, muy genérico y todavía la Convención está en pleno desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, especialmente José Francisco, Catalina y Claudia. Y les recuerdo que este video, así como la presentación de José Francisco García, estarán disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que es www.politicaspublicas.uc.cl.
Bueno, creo que ha sido una muy buena tarde y creo que ha sido muy provechoso para los que hemos escuchado tan interesantes participaciones. Así que con esto nos despedimos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación Adiós. y gracias al público también.